Ahora sí, por fin, después de una semana, voy a continuar con variables independientes. Ujú. Bueno, aquí hay una cuestión importante para tratar de variables independientes. Aquí más bien lo que se va a tardar este como capítulo, este video, va a ser de las cuestiones que necesitamos establecer para un buen estudio sobre nuestras variables independientes, ¿vale? Una de las cosas más importantes es definir la teoría de la intervención. Esto es debido a que la definición de esa teoría va a permitir una adecuada implementación. ¿En qué sentido? Bueno, va a permitir entender la relación entre las causas del problema y el medio que se va a usar para aliviar dicho problema, ¿no? Es decir, este, o sea, que va a dar una lógica, un sentido al, a la especificación de ese determinado tratamiento. Ujú. Así, bueno, esto va, como dice, va a permitir comprender los ingredientes activos de ese determinado tratamiento y por qué es diferente a otro tratamiento, a lo mejor basado en otra teoría, ¿no? Por ejemplo, una teoría basada en Luria, pues a lo mejor sería muy específico, ¿no? En donde toma como este elemento clínico, que es un factor, no psicológico o psicofisiológico, ujú, que le permite determinar la función propia de un área, ¿no? Cuál es en qué participa en un determinado estado funcional una determinada área. Por ejemplo, se referiría mucho a un modelo cognitivo en el que, por ejemplo, traten a lo mejor solo del lenguaje, ajá, y que estemos hablando de que se considera que está alterado el buffer fonológico, ¿no? Entonces hay que tratar el buffer fonológico, por ejemplo. Bueno, si hay múltiples tratamientos no especificados como tal dentro del diseño, pero que estén ocurriendo a la hora que se está haciendo el trabajo, tienen que especificarse. Por ejemplo, cuando hay la implementación de algún medicamento o digo, de algún fármaco, pues es importante que se diga, o sea, qué está tomando, cuándo está tomando, cada cuánto lo está tomando. Ujú. O inclusive si va con otro terapeuta y está tomando alguna otra intervención, también es importante decirlo. Ujú. Y especificar qué es lo que le están haciendo. Ahora vamos con los tipos de intervención. Hay diferentes tipos de intervención que se pueden realizar, ¿no? Aquí vamos a tocar como las formas muy generales. Podrá ser un paquete de tratamientos o de tratamiento en el cual pues están implicados múltiples tratamientos. Entonces, por lo tanto, tiene que estar a detalle estos múltiples aspectos del tratamiento o los múltiples tratamientos, porque puede ser eso, puede ser que el tratamiento sea muy complejo, entonces requiera establecerse como en diferentes fases, o puede ser que sean varios tratamientos, por ejemplo, si son varios tratamientos, podrá ser uno para funciones ejecutivas las primeras 6 semanas y otro para problemas especiales las siguientes 6 semanas y así. Entonces son múltiples tratamientos, pero también podrá ser uno muy complejo, por ejemplo, la escuela de la atención de Jutina, que se usa para niños preescolares o inicios del escolar, ujú, que sirve para tratar elementos ejecutivos y atencionales, pues mm, pues se estipularía como así, ¿no? O sea, las diferentes series en situaciones conocidas, series en orden directo, series cuantitativas, series en orden indirecto y series paralelas, ¿no? Entonces, en este caso tienes que estipular las diferentes fases de ese determinado tratamiento porque pues, es complejo y requiere muchos elementos. Ujú. Otro puede ser cuando se aplican múltiples intervenciones. Ajá. Es decir, cuando vamos a lo mejor comparar diferentes intervenciones a lo largo del estudio. Por ejemplo, ahí puse uno donde hay B, C, D, o sea, 3 tratamientos y diferentes líneas bases, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tienes línea base, tratamiento 1, línea base, tratamiento 2, línea base, tratamiento 3, línea base. Entonces te permite ver los cambios que van ocurriendo relativo a los tratamientos. Ujú.
Entonces, en ese caso también tendrías que especificar adecuadamente cada uno de esos tratamientos. Otro podría ser modificar tratamientos existentes. Esto pues a lo mejor tiene alguna tendrías que especificar, a lo mejor no, no tanto detalle el mismo tratamiento si ya hay un trabajo, pero sí tendrías que especificar este, eh, cómo fue el cambio, por qué fue el cambio, en dónde fue el cambio, para que los otros lo puedan repetir. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo, ¿no? A lo mejor quieres cambiar algún tratamiento que ya existe y nada más lo quieres adaptar a un modelo pedagógico específico, ¿no? Aquí puse el de Galperin, que es formación por etapas, ¿no? Entonces tomas ese tratamiento y a lo mejor si las tareas inician de manera verbal o todas son de manera verbal, pues tú dices, no, vamos a iniciarlas todas de manera material o materializada, que es básicamente por una ayuda externa, física. Ujú. Entonces podría ser eso. O otro podría ser poner eh, o hacer tratamientos a la medida de la persona. Entonces, en ese caso, son tratamientos nuevos y todos están especificados para una persona, pues tienes que especificar esa lógica y esa este, y las modificaciones que hagas en el caso de si las haces o especificar completamente cada uno de esos procesos que son completamente nuevos, ¿no? Esto es muy importante porque si no se especifica, la replicación va a ser muy complicada. Por ejemplo, yo he visto muchos estudios donde de repente pues nada más ponen ahí juego con no sé qué cosa, rompecabezas o, o ponen así como de juego de Tangram o y así van como diciendo múltiples tareas, pero pues como que no te queda muy claro qué rayos están haciendo, ¿no? Es como de, ok, sí, entiendo que lo estás usando, pero no es como que el Tangram sea universal y no es como que los juegos sean universales y no es como que ninguna de esas tareas sean universales, ¿sabes? Me tienes que especificar cómo las estás usando, cuáles son los materiales, ¿no? ¿Cuál es la lógica de usarlos? Y a veces eso, por ejemplo, falta mucho. Sobre todo lo he visto en estudios de caso. Ujú. Sí, no, en estudios de caso, como ya de por sí son largos, omiten muchas veces eso con una pequeña tablita de las tareas, pero nunca se entiende muy bien qué hicieron. Luego estaban los aspectos a describir, o sea, qué elementos tenemos que describir a detalle sobre esta variable. Ujú. Bueno, sobre el tratamiento, pues. Lo más importante sería bueno, no lo más importante, sino lo primero que hay que tratar es el asunto de los materiales, que va a referirse a cualquier recurso que vaya a ser usado para implementar y evaluar la intervención, ¿vale? Pueden ser manuales, computadoras, un equipo de cómputo, estímulos, grabaciones, cuestionarios, escalas, lo que sea. Ujú. Esto es muy importante, sobre todo como, digamos, la documentación escrita de un manual, porque tiene muchos beneficios, ¿no? Como les decía, muchas veces nada más ponen ahí las tareas así como si fueran universales, pero es que ni siquiera algo como un Scrabble, ¿no? Ni siquiera un Scrabble será como universal. Hay muchos tipos de Scrabble, por ejemplo. Fue un Scrabble en español, fue un Scrabble en inglés, fue para niños, fue de alguna temática específica, de superhéroes, de yo qué sé, ¿no? O sea, ni eso es universal. Bueno, esto va a permitir, o sea, la especificación una documentación escrita como un manual, pues va a permitir que los involucrados sepan el alcance de la intervención, hasta dónde va a llegar, cuál es la lógica de la intervención, ¿no? Puede ser muy útil para el entrenamiento, para que la gente sepa qué tiene que hacer. Eh, Obviamente asiste a la implementación, o sea, la persona que la va a hacer puede estar constantemente checando qué es lo que tiene que hacer la siguiente sesión, cómo lo tiene que hacer y demás cuestiones. Además, los que quieran replicarlo, ya sea clínicos o investigadores, pues van a saber cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo casi luego no encuentro mucho eso en los libros, pero por ejemplo, este es muy bueno. Este que le decía de la escuelita de la atención, o sea, la escuela de la atención, pues un manual muy exquisito de que literal te dice cada fase, te la describe,
se pone como los materiales, ¿no? Esta sería como la idea de hacer un manual, ¿no? O sea, que te diga específico, para la fase de series directas tenemos la tarea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o lo que sea, cómo se van articulando, qué le vas a decir, cómo se lo vas a decir, ujú, qué hacer en caso de que no se pueda hacer, cuál va a ser el material, ¿no? Todo eso viene aquí especificado. Esa sería como la idea de un manual. Yo, por ejemplo, apliqué en alguna ocasión esta para un estudio que todavía no se publica, pero pues esto fue muy útil, o sea, tener el manual físico. Porque luego no viene, por ejemplo, si ustedes checan a lo mejor libros como este, pues no viene mucho o sea, te dice la cita y así, pero no te dice muy bien cómo es que se implementa y demás. Entonces, luego también es un problema, ¿no? Y los mismos estudios, como les digo, luego no, pues no viene el manual, ni siquiera en como en algún material complementario, y si les preguntas tampoco te dicen, entonces es como de rayos, ¿qué hago si quiero replicar tu estudio, no? O aplicarlo en la clínica. Pues no puedo, ¿no? Bueno, entre los contenidos que debe tener un manual, pues obviamente es la base teórica, la definición a qué población va, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Metódica para el desarrollo y la corrección de la atención en niños escolares, ¿no? Te está diciendo que va para los escolares, ¿no? Te dice el tiempo, las sesiones, te dije la estructura de las sesiones, te dije los estándares del practicante, este, alguna guía para desvíos, qué materiales, ¿no? Como los que ven aquí, y algunos elementos de monitoreo, ¿no? Por ejemplo, aquí, si no mal recuerdo, dice cuestiones como de cuándo pasar o cuándo retroceder en las fases, ¿no? Por ejemplo, como está basado en la metódica de Galperin, pues cuando la persona no lo puede hacer, pues le presentas otra vez como una tarjetita para que lo guía a hacer las determinadas tareas, ¿no? Y si falla, se la vuelves a presentar y poco a poco se la vas quitando y ahí te dice, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Otra cosa que tiene que quedar claro es los detalles del procedimiento, ¿no? Es decir, cómo va a ser la dosis de... Un aspecto es especificar, digamos, la dosis o la exposición al tratamiento, o sea, cuánto va a durar, cuántas reacciones va a haber, cuánto tiempo va a durar la sesión, con qué frecuencia la sesión. Ujú. Otra cosa que tiene que tener es cómo se va a aplicar, ¿no? Si va a ser individual, grupal, presencial, a distancia. También especificar detalles del ambiente, ¿no? O sea, dónde va a ser realizado, en una sala privada, aislada de ruido y con distracciones, o a lo mejor en la misma clínica, mejor hay un poco de ruido, tienes que especificarlo. Ujú. Y especificar quién, cómo y cuándo y dónde va a ir evaluando la implementación. Ujú. También eso es importante. En cuanto a la evaluación y la implementación me refiero en los casos en los que a lo mejor un tercero esté verificando que alguien lo aplique adecuadamente. Ujú. Entonces que hay una correspondencia en lo que está ocurriendo en la sesión y lo que dice, por ejemplo, el manual. Y otra cosa que tiene que estar especificada es la competencia del participante. Ujú. Porque todo mundo o todo el que haya de aplicar estas pruebas, pues tiene que tener algún cierto entrenamiento para cómo aplicarlas. Entonces, en el caso de que por ejemplo, el mismo que hace el estudio no sea el que esté eh, aplicando los tratamientos, pues a lo mejor tiene que entrenar a un conjunto de personas para que lo hagan, ¿no? Pues y tiene que especificar cómo lo hizo, cómo fueron articuladas las sesiones, si fue a lo mejor por modelado, por repeticiones constantes, se les fue dando feedback, ¿no? Fue supervisado, se hizo junto, en conjunto, hubo múltiples sesiones, cuántas, si fue en grupo, no fue en grupo las sesiones, todas esas cosas se tienen que especificar. Ujú. Tienen que quedar claras. Ahora, vamos con la última cuestión que es la fidelidad del tratamiento. La fidelidad pues, hace referencia simplemente a la aplicación de los elementos esenciales de la intervención y que sean de manera comprensiva y consistente. O sea, que realmente el tratamiento esté aplicado adecuadamente y conforme debería hacerse. Ujú. Obviamente puede haber varias cuestiones que amenacen esto, ¿no? Como elementos
mismo practicante, eh, problemas con la adherencia del tratamiento y cuestiones así. Por ejemplo, puede haber elementos que amenacen la fidelidad del tratamiento como, o sea, que pertenezcan al mismo tratamiento, como la complejidad, el número de intervenciones, el tiempo de implementación, si va cambiando, si va cambiando muy rápido, ¿no? Y si lo aceptan y lo comprenden entre el participante y el practicante. Entonces podría ser que esas cuestiones fallen, ¿no? Por ejemplo, este podría tener dificultades a la hora de aplicarse. ¿Por qué? Porque pues es bastante complejo. O sea, son 5 fases diferentes y pues tiene muchísimas tareas, ¿no? Tiene, ay, no sé cuántas tareas, pero 30, 40 tareas o más. Aquí se déjame, tiene 45 tareas. No es cierto, 50 tareas. Entonces, como tiene 50 tareas, todo el tratamiento pues es complejo de aplicar, ¿no? Entonces podría fallar, evidentemente. Este, ¿Qué otras cosas podrían ocurrir? A lo mejor que pues no hubiera tanto tiempo de implementación o que requiera mucho tiempo de implementación, que tal que requiere 6 meses. Pues en 6 meses pueden ocurrir muchas cosas que afecten al mismo tratamiento, ¿no? Ya sea externas o internas al proceso. Otras cuestiones pueden ser elementos del practicante. Por ejemplo, si el practicante está motivado o no para aplicarlo. O sea, a lo mejor no le pagan o a lo mejor no es de su interés la investigación. Entonces eso a lo mejor podría ser que le afectara un poco. Otra cuestión podría ser su experiencia clínica. Y sobre todo, hacen mucho hincapié en los clínicos más viejos. ¿Por qué? Porque suelen ser más tercos, tienen como diferentes modos de intervención, o sea, ciertas formas en las que ellos realizan su práctica clínica que les impide quizás aprender nuevas formas. Entonces, son muy insistentes en querer hacerlo de cierta manera, ¿no? Entonces, yo lo tengo que hacer así porque así te aseguro que funciona. Yo lo he visto 100 años en mi práctica clínica, ¿no? En mi experiencia. Entonces, tienen como esa barrera de aprendizaje por el hecho de que ya saben ciertas cosas. O, ajá. Entonces, al saber ciertas cosas no quieren salirse de lo que ya saben. Entonces, eso puede ser un problema. También puede haber aspectos del mismo participante, ¿no? Como los mismos problemas cognitivos emocionales que la persona tenga. A lo mejor tiene problemas de atención o de memoria y eso podría afectar a que realice las tareas. Podría tener aspectos emocionales que lo tengan como muy fatigado, o que lo tengan reacio a participar, ¿no? Entonces no vea no tenga ningún sentido lo que está haciendo la persona, entonces pues no le interesa, ¿no? O a lo mejor piensa que es bobo, tonto, muy infantil lo que está haciendo. Eso también puede afectar muchísimo a la hora de que un participante lo haga. O sea, la tarea, a pesar de que se dice que es para ciertas cosas, a lo mejor el participante lo ve como otra cosa. No lo ve como un juego simplemente, o lo ve como algo absurdo, podría verlo como un sinsentido, podría inclusive parecerle súper tonto lo que está haciendo, ¿no? Etcétera. Todas esas cosas pueden estar ocurriendo. O a lo mejor que no tenga o que no crea en los tratamientos médicos, también podría ser una cuestión. O digo, por médicos me refiero en el sentido amplio del sector salud, etcétera. Todo eso podría estar afectando. Entonces, alguna forma de superar esto, nos dicen, es que todo quede bien claro y establecido, que todo quede bien estipulado en un manual, ¿no? Que se haga la capacitación adecuada, etcétera. Y también hay otra cuestión, ya ves que les decía que había una persona que podía observar cómo se aplicaba el tratamiento. Bueno, pues se puede hacer una métrica de qué tanta adherencia hubo al aplicar el tratamiento, ¿no? Puedes contar el número de acuerdos con el manual. O sea, por ejemplo, cuántas de las tareas estuvieron hechas adecuadas con el manual, dividido entre el número de acuerdos más el número de desacuerdos.
lo multiplicas por 100 y te da como y te da un porcentaje. O sea, qué tanto se apegó al tratamiento mismo. Puede ser una buena métrica, ¿no? Obviamente complica mucho más el estudio, porque requieres gente que esté evaluando, gente que sea capacitada, gente que está capacitada sobre cómo evaluar a la gente que está haciendo el tratamiento y que acaba de ser capacitada para hacer el tratamiento, ¿no? Entonces se vuelve un poco complicado. Pero bueno, son cosas que hay que hacer y considerar. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ya en las siguientes vamos a ver cada uno de los diferentes diseños específicos. Nos vemos.